¿O no? Sí. Sí. Bien. Yo les voy a presentar a mi tía Bárbara. Tía Bárbara se murió la última vez al cumplir los 103 años. Ese día había decidido que ya no quería seguir jugando a vivir. La muerte había visitado tantas veces su casa que al final ella la consideraba pues casi como una amiga. Y es que desde que cumplió el siglo, a tía Bárbara le gustaba jugar a morirse. Sabía que sus sobrinos, que eran muchísimos, estaban ansiosos por saber quién había sido designado su heredero. Se hacía la muerta para ver qué entierro le hacía. Ellos montaban el circo y a ella eso le divertía. Porque fíjense que tía Bárbara tuvo la mala suerte de nacer en aquella oscura época en que las mujeres no eran dueñas ni de su propia persona. A ella le tocó primero cuidar de sus hermanas cuando fueron pariendo, de los sobrinos mayores cuando iban naciendo los más pequeños y finalmente de sus padres cuando se hicieron mayores. Así que Bárbara no pudo pensar ni en novio, ni en marido, ni en hijos. No tocaba. Era el destino, decían. Aunque claro, eso solo aplica para nosotras, ¿cierto? Bueno, el destino, sí. Así es que a Bárbara se le fue pasando la juventud, porque mientras ella tenía que cuidar a los hijos de las demás, los hombres que valían la pena eran precisamente los maridos de las unas y los padres de los otros. Además, la vida social de una solterona en la época que le tocó vivir a la tía Bárbara, pues consistía en ir a misa los domingos, visitar a los enfermos, acompañar a los mayores al médico, y ahí pues lógicamente no son sitios para conocer posibles pretendientes. Bueno, pues entonces digamos que la vida de tía Bárbara no empezó hasta que fueron acabando las de las otras. Al final va a resultar que la muerte también tiene su ladito bueno y a veces viene a arreglar los desconchones que deja la otra, la vida, en la vida de algunas personas. Pues bien, en aquella ocasión, tía Bárbara fue al entierro de la prima, de la cuñada de una prima, el deber. Y allí estaba, como es natural, el desconsolado viudo, el tío Pedro. Bueno, no, me estoy adelantando, todavía no era el tío Pedro, solo Pedro, que no fue hasta un año más tarde que la tía Bárbara dijera por primera vez, sí quiero. Total, que tía Bárbara le sintió una pena por aquel hombre que había sido tan buen marido, tan buen padre, un hombre tan trabajador y verlo ahora así, solito. ¿Qué va a ser un hombre solo? ¿Me quieren decir ustedes? Un hombre solo. Pues nada, total, que la tía Bárbara le daba una pena, le daba una lástima cuando se lo encontraba en la calle o en el cementerio o cuando iba a hacer la compra, que se lo encontraba a la venta y ya que el pobre hombre no sabía hacer la compra ni de lo mínimo necesario. Porque ya sabemos, ¿no? Un hombre solo, es que... Pues total, que una cosa lleva a la otra, que las penas si se comparten son menos, ¿verdad? Al contrario que las alegrías, que compartidas parece que se multiplican. Y bueno, pues que
que la tía Bárbara al final parece que no estaba ni tan seca y más viva de lo que ella misma creía, y que cuando el amor llega así de esa manera, y se casaron. Y el tío Pedro, Pedro pasó a ser el tío Pedro. Y con Pedro, la tía Bárbara, por primera vez a sus 50 años, vino a conocer la vida, la fiesta de la pasión. Por primera vez vivió una noche de pasión y de lujuria, de fuegos artificiales, de mariposas y hasta dragones. O sea, la vida que se abre paso. Bueno, pues con tía Bárbara como esposa, el tío Pedro volvió a resurgir y a ser aquel hombre tan guapo y tan bien plantado, y bueno, volvió la vida al tío Pedro. Al mismo tiempo, tía Bárbara cada día se la veía más alegre, más feliz, más viva. Y es que, ¿cómo decirlo? Tía Bárbara por primera vez supo lo que era estar viva de verdad. Pero nada, que parece que la vida de algunas personas le gusta jugar con bromas pesadas, y mientras que la lozanía de tía Bárbara iba en aumento, la de tío Pedro pues languidecía en idéntica proporción, y aquel apuesto hombre mermaba, palidecía y se encogía por días. Así una mañana el tío Pedro dejó este mundo sin que a tía Bárbara le hubiera dado apenas tiempo de resarcirse por tantos años de carencia. Se le rompió el amor de tanto usarlo. Pero bueno, ahora ya Bárbara sabía de las mieles del amor y de la buena compañía, así que ahora ya no fue tan reticente a los cortejos del tío Antonio cuando se encontraban en el cementerio, que ella iba a enramar la tumba de tío Pedro, y él a su vez la que había sido su mujer y un hijo de ambos que no llegó a la pubertad. Al año y medio de la muerte de tío Pedro, tía Bárbara nos anunció que se casaría de nuevo. Y antes de que nadie pudiera abrir la boca para decir lo que le parecía que se casara de nuevo, ella zanjó la cuestión diciendo que sabía muy bien lo que hacía, que no traería a la familia a nadie que no fuera digno de ella, y que a partir de ahora su vida sería de su exclusiva incumbencia. Y que ya, si alguien quería acompañarlos a la ceremonia religiosa, estaba invitado, porque no tenían intención de más celebraciones que las que hicieran ellos en la intimidad de su casa. A mi parecer, ese fue el preciso momento en que tía Bárbara comenzó a vivir de nuevo. De nuevo no, realmente, quiero decir. O por lo menos cuando empezó a vivir la vida que, como yo creo que debería ser vivida. Como la primera vez, tía Bárbara volvió a ser una mujer feliz y con una enorme y permanente sonrisa como único maquillaje volvía a rejuvenecer por día. 5 años, 6 años creo que fue que duró también el tío Antonio. Sí, creo que fueron como 6 años. 5 años, quien duró 5 años fue el tío Andrés. Y Andrés lo había conocido cuando iba al ambulatorio a tomarse la atención, pero no se casaron. Con Andrés no se casó porque a tía Bárbara le había quedado una muy buena pensión del tío Antonio, que había sido funcionario. Y claro, no era cuestión de perderla por estar casada de nuevo.
Pero eso no fue motivo para que no vivieran felizmente juntos como los dos enamorados que eran. Ahora mismo yo no estoy muy segura, no recuerdo si las mujeres mayores de la familia contaban si hubo algún amor entre el tío Andrés y su último marido, el tío Gerardo. Lo que sí sé es que Gerardo era 15 años menor que ella y al que conoció en la farmacia que había sido de su propiedad, aunque ahora ya estaba jubilado, él seguía yendo por la farmacia, que como digo había sido de su propiedad, así como una serie de pisos que él tenía en el centro del pueblo. Lo que sí es verdad es que a la muerte del tío Gerardo, ya tía Bárbara, aunque ella realmente seguía confiando plenamente en el buen Cupido, digamos que ella no perdió nunca las esperanzas, pero digamos que la población masculina de cierta edad, pues lógicamente era más bien escasa, ¿no? Entonces ya tía Bárbara no tuvo mucho interés en seguir viviendo y se quedó en la cama, comiendo lo mínimo, hablaba lo justo y respiraba más bien poco. Así un día tan mínima era su respiración que los sobrinos pensaron que había muerto. Y ahí empezó el espectáculo. De ay, Loro, mi tía, cuánto la quiero, cuánto la quise, que era su favorito, el que más la quería. Convencido de haber sido designado el heredero de lo que ellos creían que era una gran fortuna. Bueno, fue todo aquello tan divertido, que hasta la muerte estuvo a punto de morirse de risa. Y pensó, esto es demasiado bueno como para no repetirlo. Así que con un profundo suspiro devolvió a Bárbara la vida, quien, consciente de todo, se había divertido tanto que ahí con su nueva amiga decidieron que iban a repetirlo al menos una vez cada par de meses. Pero ese día, cuando cumplió los 103 años, tía Bárbara ya decidió que ya no quería más, que ya estaba bien. Y le dijo a su amiga, quiero irme contigo. Ella ya no tenía miedo a la muerte. La había visto muchas veces. Al final tanto que digamos que era su mejor y única amiga. Y allí estaban todos sus sobrinos, esperando que tía Bárbara volviera de nuevo a la vida. Se habían acostumbrado ya tanto a las muertes de tía Bárbara que estaban convencidos que esta era una más de su vida. Se acercaban de vez en cuando, la observaban, veían que estaba como siempre, con esa paz en su rostro, con esa leve sonrisa que tenía siempre. Se volvían a la cocina, hacían un chocolate para calentarse en la noche, jugaban a las cartas. Y su amiga la muerte, que al final pues fue su única heredera, pues se llevó con ella todo lo que de valor tenía la vida tenía tía Bárbara. Sus días de amor, sus noches de pasión, sus tardes de paseo con los que habían sido sus leales compañeros. Y los sobrinos realmente ya no se acordaban ninguno de la supuesta herencia de la tía Bárbara. Y menos mal, porque realmente no existía, ya que nunca fue otra cosa que el amor lo que movió sus pasos.